Bueno, chicos de Química Orgánica 1 y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora estén viendo esto. Lo que vamos a ver hoy es la continuación del seminario 5, ¿sí? Que es el seminario sobre sustitución nucleofílica y eliminación, que ustedes han comenzado la semana pasada, sobre todo viendo la parte de sustitución nucleofílica SN2, ¿sí? Hoy lo que vamos a hacer es ver la sustitución SN1 y SN2 juntas, junto con la eliminación, ¿sí? Bien, yo voy a ir haciendo, como siempre hacemos, algunos ejercicios puntualmente. Yo voy a empezar con el ejercicio 1, que es un ejercicio más de recapitulación, como para ponernos en training que otra cosa. Dice, hacer un esquema del mecanismo de reacciones N1 y SN2, explicar cuáles son las condiciones que favorecen a un mecanismo y que favorecen al otro, ¿sí? Bien, en principio vamos a empezar con la SN2, que es la que ustedes han visto la semana pasada, ¿sí? La SN2 es la sustitución nucleofílica en un único paso, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un nucleófilo, ¿sí? Y un carbono que tiene un grupo saliente, ¿sí? Y este carbono tiene que ser un carbono de tipo tetraédrico, ¿sí? Hay un ataque del nucleófilo con su par electrónico, que siempre lo tiene, porque el nucleófilo tiene que tener un par electrónico para hacerlo. Hay un ataque y en una sola etapa, ¿sí? Con un único estado de transición, el nucleófilo queda unido al carbono y el grupo saliente salió, ¿sí? Este grupo saliente puede ser un halógeno, puede ser un OH protonado de un alcohol, por ejemplo, puede ser un tosilato, hay varios grupos salientes posibles, ¿sí? Bien, la SN1, en cambio, tiene dos pasos, ¿sí? Tiene un primer paso en el cual el sustrato se disocia, ¿sí? Formando un carbocatión, y esto es importante, hay un carbocatión intermediario, y una segunda etapa en la cual el nucleófilo ataca al carbocatión, acá podemos poner así como que X se llevó el par electrónico, y el carbono aparece unido al nucleófilo, ¿sí? ¿Cuál es la etapa lenta? La primera acá, ¿sí? La primera etapa es lenta, acá hay una única etapa. Bien, ¿qué pasa con...? Entonces vamos a ir repasando cosas que ustedes vieron en teoría, ¿sí? Es como para ponernos al tanto. La reactividad del sustrato, ¿sí? Vamos a poner la reactividad de los sustratos, y acá también, reactividad de sustrato. En el caso de la SN2, los sustratos que más reaccionan más rápidamente son los primarios, e inclusive los de metilo, los que tienen 3 hidrógenos acá, son los que reaccionan más rápidamente, ¿sí? Los primarios, que pasan a tener un R acá, son menos reactivos, los secundarios menos reactivos y los terciarios mucho menos reactivos. ¿Y con qué tiene que ver eso? Y tiene que ver con otra pregunta del seminario, que es la pregunta 2, ¿sí? ¿Por qué los sustratos primarios y de metilo son los que reaccionan más por SN2? Por una cuestión estérica. No presentan impedimento estérico para la entrada del nucleófilo, ¿sí? ¿Está bien? En cambio, los terciarios, por ejemplo, para reaccionar por SN2, de hecho no se conocen casos, pero básicamente, en que los terciarios reaccionen por SN2 porque al haber 3 grupos radicales carbono acá, la entrada del nucleófilo está totalmente dificultada. La reactividad de los sustratos en la SN1 es exactamente al revés. Los terciarios son más reactivos que los secundarios mucho más que los primarios y de metilo, ¿sí? ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con que los terciarios son los que más fácilmente forman un carbocatión, ¿sí? Es decir, los terciarios van a reaccionar más por SN1, los primarios y de metilo por SN2. De hecho, vamos a poner una pauta.
los primarios y de metilo siempre reaccionan por SN2. Los terciarios siempre reaccionan por SN1 cuando sustituyen, ¿sí? Los secundarios pueden reaccionar tanto por SN1 como por SN2. ¿Mm? Bien, ¿qué pasa con con la ley de velocidad? La velocidad en la SN2 depende de la concentración de Rx y del nucleófilo. En cambio, en la SN1 la velocidad depende solo de la concentración de Rx y no del nucleófilo. ¿Sí? O sea, si yo incremento la concentración de nucleófilo acá, la velocidad no aumenta. ¿Y con qué tiene que ver eso? Con que yo agrego nucleófilo, por más nucleófilo que yo agregue, el nucleófilo interviene en la etapa rápida de la reacción. Y por más que yo ponga un montón de nucleófilo, no va a acelerar la reacción, porque lo que limita la velocidad de reacción es esta primera, que es la lenta. ¿Sí? Bien. En la SN2 sí importa la concentración de nucleófilo, porque el nucleófilo está implicado en la única etapa que tiene la reacción. Más nucleófilo yo pongo, más probable es que ataque. ¿Sí? Bien. La SN2 es muy sensible a la fuerza del nucleófilo. O sea, la velocidad depende de la fuerza del nucleófilo. O sea, el tipo de nucleófilo influye en la velocidad de la SN2. De hecho, vamos a ser más estrictos todavía. La SN2 necesita nucleófilos fuertes. ¿Sí? Ustedes vieron que hay una lista que se da en la teoría. Por ejemplo, nucleófilos fuertes tenés ioduro, sulfidrilo, tenés bromuro, ¿sí? Tenés cianuro. Bueno, hay nucleófilos fuertes. Bueno, esos nucleófilos son necesarios en la SN2. ¿Mm? ¿Qué pasa con la SN1? Si yo pongo un muy buen nucleófilo acá, ¿qué pasa? Nada, no acelera. De hecho, una cosa importante de la SN1 es que por más que yo cambie de nucleófilo, la velocidad de la reacción no cambia demasiado. O sea, es más sensible a esto, mucho más sensible al sustrato que al nucleófilo que uno agrega. Entonces, es independiente de la fuerza del nucleófilo. No es que necesita nucleófilos débiles, es independiente de la fuerza del nucleófilo. ¿Sí? Bien, después, ¿qué pasa con el solvente? Los mejores solventes para la SN1 son los polares apróticos. En cambio, para la SN1 precisamos solventes polares próticos. Pero una cosa, y esto es importante de aclararlo, no es que yo necesito un solvente polar aprótico. Es un solvente polar aprótico hace que la reacción se acelere y sea más fácil. Un solvente polar prótico acelera estas reacciones. Pero porque les digo esto porque siempre pasa lo mismo. Si yo llego a poner, o el que sea, llego a poner un ejemplo en el cual hay un sustrato terciario, ¿no? Y se pone un solvente polar aprótico. ¿Cuál es el mecanismo? SN1. El mecanismo de sustitución está plenamente definido por el tipo de sustrato, más que por el solvente. El solvente de última va a retardar, cambiarlo por uno más, por uno polar, por polar prótico, y entonces va a acelerarse la reacción, ¿sí? Digo esto sobre todo porque el caso que di no es normal, pero es muy común que las SN2, muchas SN2 se hacen en solventes polares próticos porque no queda otra, pero sigue siendo SN2, ¿sí? Bueno, entonces esto es un poco un resumen. Una cosa más. ¿Qué pasa en la SN2 si yo acá tengo un sustrato quiral? Si yo tengo un sustrato que es quiral, este carbono es un estereocentro, ¿qué pasa en la SN2? Se invierte, ¿sí? Y aparece en el producto, aparece invertido, ¿sí? De hecho, si hablando mal y pronto, no siempre es así, pero hablando mal y pronto, si estas moléculas son todas R, el producto va a ser todo S, ¿sí? A veces hay casitos en los cuales esto no ocurre por una cuestión de nomenclatura, pero lo interesante es que el 100% de las moléculas de producto tienen que estar invertidas, dada vuelta. Eso se llama inversión. Puntualmente, inversión de Walden, ¿sí? Bien. En cambio, en la SN1, si esto llega a ser quiral, si este carbono es un estereocentro,
Cuando se forma el carbocatión se transforma en plano y el nucleófilo puede entrar por una cara o por otra. Y cuando el nucleófilo entra por una cara produce un enantiómero y cuando entra por la otra cara produce el otro. Entonces ahí vamos a tener R y S. Ese proceso se llama racemización. ¿Por qué? Porque produzco un racémico. ¿Sí? Se genera un racémico. Es cierto, como dicen en la teoría, que es normal que haya un poquito más del invertido que de la misma configuración. O sea, si esto es R, acá se forman R y S, ¿no? Pero si esto era R, se forma un poquito más de S, ¿sí? Como si fuera un pequeño exceso. Y eso tiene que ver con que cuando el grupo saliente sale, se queda un ratito de la misma cara de donde salió y en ese momento el nucleófilo tiene más probabilidad de entrar por el otro lado y generar la configuración inversa, ¿sí? Bien, una última cosita, como acá hay carbocationes, los carbocationes pueden dar productos de transposición, así que hay que estar atentos de que se puedan dar acá productos de transposición, ¿sí? Una última cosa que la analizo para ambos porque es igual. ¿Qué pasa con el grupo saliente? Si yo acá tengo un mejor grupo saliente, la reacción se acelera. Y acá también, si tengo un buen grupo saliente, la reacción se acelera porque el grupo saliente sale en la etapa lenta. Entonces, el grupo saliente, cuanto mejor sea, favorece ambas reacciones, ¿sí? Recuerden que los mejores grupos salientes son las peores bases. Bien, vamos a hacer un ejercicio más ahora. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número, ya les digo, 7. Fíjense que dice en la siguiente reacción, y me dan esto, bromo, cianuro en etanol. Claramente etanol es el solvente porque cianuro es muy buen nucleófilo, entonces el que va a atacar es él. Y además me doy cuenta por el producto, ¿sí? El producto sustituyó un bromuro por un cianuro. Entonces lo primero que me preguntan acá es qué tipo de mecanismo es preferencial. Es una reacción de sustitución, ¿sí? Claramente me sustituyeron al bromo por un cianuro, entonces es una SN1 o una SN2. ¿Qué sustrato tengo yo acá? Un sustrato de tipo terciario. Como el sustrato es terciario, ya sabemos que los sustratos terciarios, preferentemente por SN1. Así que el mecanismo es SN1. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a formar, en principio, un carbocatión, que es terciario, ¿sí? Y en la segunda etapa, cianuro lo ataca para formar esto. Yo esto que estoy escribiendo acá abajo es el mecanismo. Una aclaración que les voy a hacer respecto a los ejercicios. Este ejercicio no dice escriba el mecanismo, dice diga el mecanismo. O sea, ¿cuál es el mecanismo preferencial? SN1, con decir SN1 ya estaba bien. Yo estoy escribiendo esto, voy a ir aclarando cuestiones de cómo resolver ejercicios porque los parciales a veces pasa que hay chicos que no les alcanza el tiempo porque hacen cosas que no se les piden. ¿Sí? Nosotros más o menos sabemos el tiempo que lleva un parcial, los parciales de orgánica 1 son largos, ¿sí? Pero tengan en cuenta de hacer lo que se les está pidiendo, porque si no, no les va a dar el tiempo para hacer las cosas, ¿sí? Bien, vamos a hacer, este era el punto A, el B, ¿sí? ¿Qué pasa si, y ahora tenemos que decir qué pasa con la velocidad? Sí, por ejemplo, se cambia etanol por DMF. Etanol es un solvente polar prótico, porque tiene OH. Los solventes con OH son polares próticos, pueden donar puente de hidrógeno. Y DMF, la DMF es dimetilformamida, es así, ¿sí? Un solvente muy polar, porque es terriblemente polar por los enlaces polares que tiene, pero que no tiene OH ni NH para formar puente de hidrógeno. Todos los hidrógenos están unidos a carbono. Entonces es un solvente polar aprótico. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, si es una SN1 y yo cambio un solvente polar prótico por un polar aprótico, la velocidad disminuye, porque los mejores solventes para la SN1 son los polares próticos. 2. ¿Qué pasa si se aumenta la concentración de cianuro?
Bueno, nosotros sabemos que como es una SN1, la velocidad va a ser una constante por la concentración de Rx. Nadie más. Y no depende de la concentración de cianuro. Entonces, si yo aumento la concentración de cianuro, la velocidad queda igual. ¿Qué pasa si aumento la concentración de bromuro de terbutilo? Bueno, ahí sí. Cuando aumente la concentración de bromuro de terbutilo, la velocidad va a aumentar. ¿Sí? Proporcionalmente, de hecho. 4. ¿Qué pasa si cambio si se utiliza fluoruro de terbutilo en lugar de bromuro de terbutilo? ¿Qué pasa? El fluoruro y bromuro, a ver, vamos a comparar fluoruro y bromuro. Esto es un ejercicio que por ahí algunos ya lo tiene más sabido, pero una pregunta, yo no sé quién es más básico, fluoruro o bromuro. Ellos son bases, pueden captar protón. ¿Sí? Bueno, pues supónganse que yo no me acuerdo. Ácido bromídrico y ácido fluorhídrico, ¿quién es más fuerte? Bien, el bromídrico, porque de hecho el fluorhídrico tiene constante de 10 a la menos 4 y el bromídrico es un ácido fuerte. Cuando uno baja en la tabla periódica, los compuestos se vuelven más ácidos. Por ende, la mejor base de las dos es el fluoruro. Y como es mejor base, es peor grupo saliente. ¿Sí? Obviamente, como es mejor base lo que quiere decir es que como anión es menos estable fluoruro que bromuro, lo cual tiene sentido también porque fluoruro es más chiquito y al tener la carga concentrada, eso hace que sea menos estable, con lo cual no quiere salir, vamos a decirlo así, no quiere salir. En cambio, bromuro sale mucho más fácilmente, ¿sí? Con lo cual, si yo cambio bromuro por fluoruro de terbutilo, la velocidad va a descender. ¿Sí? Bien. Muchos problemas ustedes van a ver que yo no los voy a hacer porque son los que hicieron la semana pasada, ¿sí? Que tuvieron la explicación de Leandro, así que excelente explicación de mi amigo Leandro Sesión Barrena, así que digamos, hay muchos que no van a ver que no los voy a hacer. Más que nada hoy son los que involucran la SN1. ¿Sí? Bien. 10. Dice, en la siguiente reacción se observa que el grupo... Hay una reacción, ¿no? A ver. Muy bien. A ver, me dan una reacción. Es bromuro, ¿no? Y acá ponen agua y etanol. Fíjense que ET es la abreviatura para etilo, ¿sí? Para no escribir CH2CH3 se puede escribir ET o H. Y esto da como producto un alcohol. ¿Sí? Bien, ¿quién fue el nucleófilo si yo cambié un bromo por un OH? No puede ser etanol, y esto lo vamos a irlo aclarando. ¿Qué pasa si el oxígeno del etanol se une a esta molécula? ¿No? Me quedaría la molécula, se los aclaro esto porque a veces veo cosas muy feas. Imagínense que fuera etanol el que se une, ¿no? Como nucleófilo. Queda etilo, oxígeno, positivo. Y entonces después se pierde algo. ¿Qué se va a perder? ¿Protón positivo o etilo positivo? Lo más estable se va a perder. Lo más estable para perder de esto sería protón. Con lo cual, si el nucleófilo fuera etanol, yo sustituiría acá un O-etilo. Lo mismo pasa con todos los alcoholes. Si el nucleófilo es metanol, el producto de sustitución va a ser O-metilo. Acá es OH, porque lo que se sustituyó acá fue agua. ¿Sí? Bien. Entonces, el agua es el nucleófilo. Cuando el nucleófilo es agua, el producto va a ser un alcohol. Muy bien. Y acá me preguntan, voy a leer, dice, en la siguiente reacción se observa que el grupo hidroxilo del producto no está, miren esto, no está en el mismo carbono, el bromo estaba acá y el oxidrilo está en el carbono de al lado. Sino está en el carbono vecino, dar una explicación para este hecho. ¿Sí? Bien, la reacción es de sustitución. Ahora, yo hago una pregunta, más allá, yo acá tengo el agua como nucleófilo, ya vayanlo sabiendo, el agua y los alcoholes son débiles como nucleófilos, no son buenos nucleófilos, ¿sí? El halogenuro es secundario, uno podría ponerse a hacer hipótesis, pero acá lo más patente es que en el producto el OH está al lado de donde estaba el bromo. Y si hubo un cambio de lugar es porque hubo transposición. Y si hubo transposición, hubo carbocatión. ¿Sí? Siempre. Tiene que haber habido un carbocatión que se transponga. Entonces acá en el medio, a mí me piden que dé una explicación. La explicación tiene que ser a partir del mecanismo. ¿Sí? Y acá sí yo escribiría el mecanismo para explicar por qué.
¿Sí? Bien, entonces, este mecanismo es de SN1. Tiene que haber, ¿por qué? Porque tiene que haber un carbocatión en el medio. Entonces vamos a hacer como si fuese una SN1. El bromo se va y se lleva el par electrónico, ¿sí? Se va como bromuro. Entonces a mí me queda, a ver, esto así, y este carbono queda carbocatión, ¿sí? Bien, ¿qué pasa acá? En este producto, acá hay un CH2. Entonces acá falta un hidrógeno que tiene que venir de acá cerca. ¿De dónde tiene que venir? De acá. Yo lo voy a escribir ahora esto así, ¿sí? Acá va a venir la transposición, el reordenamiento de hidrógeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Este hidrógeno con su par electrónico se van a correr al carbono de al lado. Fíjense qué queda. A ver, esperen que voy a hacerlo así para abajo porque me va a faltar un pasito. Y ahí está. CHH, o sea CH2, y este carbono ahora, como le saqué el par electrónico, quedó con carga positiva. ¿Por qué ocurre esta transposición? Porque yo paso de un carbocatión secundario, porque tiene el carbono unido dos carbonos, a un carbocatión ¿de qué tipo? Terciario, porque este carbono tiene unidos tres carbonos. Y nosotros sabemos que los carbocationes terciarios de los carbocationes alquílicos son los más estables. Entonces, esto es normal y uno esto lo tiene que, o sea, es predecible, por lo menos. Esto es lo que uno tiene que explicar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué falta para que esto se transforme en esto? Que venga el agua. Viene el agua. El agua tiene pares electrónicos y es justamente el nucleófilo. Entonces el agua viene y se une al carbono. ¿Sí? Muy bien. Y escribo esto, ya acá puedo escribir CH2. El agua se une así. Y cuando el agua se une así, el oxígeno ahora queda positivo porque queda con tres enlaces. ¿Sí? ¿Qué pasa posteriormente? Se pierde un protón, ¿sí? Que se lo lleva a alguien. Este protón se va, deja el par electrónico de él y entonces queda un OH neutro, hecho y derecho, ¿sí? Para que se forme esto. Entonces, bueno, estos son justamente, esta es una explicación de lo que podría haber pasado, ¿sí? Bien, voy a comentarles el punto 14, ¿sí? El punto 14 dice, les voy leyendo, ¿sí? Si se hace reaccionar S3-cloro-3-metilhexano, ¿sí? S3-cloro-3-metilhexano con bromuro de sodio en etanol, se obtiene una mezcla de reacción que no desvía la luz polarizada, o sea, es ópticamente inactiva. ¿A qué se debe esto? ¿Sí? Bueno, yo tengo S3-cloro-3-metilhexano, o sea, yo tengo 3-cloro, 3-metilhexano. ¿Sí? ¿Por qué aclaran S? Porque este carbono es un estereocentro, ¿sí? Entonces, este carbono yo no lo dibujé, digamos, no me sale la palabra tridimensionalmente, pero tiene que ser S, ¿sí? O sea, tienen que estar ubicados los cuatro grupos de manera de dar una configuración de tipo S. Y dice que yo lo trato con bromuro de sodio en etanol. Y dice que yo obtengo un producto que no desvía la luz polarizada. O sea, la mezcla es óptica, la mezcla de reacción es ópticamente inactiva. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, yo les hago una pregunta. A ver, si yo tengo acá un halogenuro de tipo terciario, ¿cuál va a ser el mecanismo de la sustitución? Va a ser SN1, ¿sí? ¿Y qué pasa en la SN1? Se forma un carbocatión y cuando se forma el carbocatión, el bromuro, que es el nucleófilo, va a poder entrar por arriba o por abajo, generando el producto de sustitución, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? Voy a tener R y S, o sea, voy a tener un racémico, con lo cual al tener mezcladas, no es que, perdón, una cosa, las moléculas que se forman, cada una o es R o es S. Tengo mezcladas R's con S's, ¿sí? Entonces, justamente ahí está el tema. Esto, si se produce en 50 y 50, es ópticamente inactivo. Así que esa es un poco una explicación que se podría dar. Bueno, vamos a continuar ahora con la parte de reacciones de eliminación.
Vamos a hacer algunos ejercicios ahora sobre eliminación. Yo voy a empezar con el 15, ¿sí? Que justamente habla de hacer un esquema del mecanismo E1 y E2 y hacer una comparación entre ellas, ¿sí? Vamos a ver primero E2. En principio, E2 es un mecanismo de eliminación, ¿sí? En el cual hay un grupo, hay un grupo saliente, ¿sí? Que es X, y hay un hidrógeno en el carbono beta, en el carbono de al lado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Viene una base, ¿sí? Y en un solo paso, la base se une al hidrógeno, el hidrógeno deja su par electrónico y X se lleva el par electrónico, ¿sí? Para formar un doble enlace acá. O sea, es como que hace track en una sola etapa. ¿Cuáles son los productos? X negativo, BH, que puede ser positivo, usualmente es neutro porque B suele ser una base con una base negativa, ¿sí? Y se forma un alqueno, ¿sí? Y esta es la reacción de eliminación. Tiene dos reactivos, tres productos, por eso es una reacción de eliminación. E2 es en una sola etapa, ¿sí? Bien, una de las cuestiones es el tipo de sustrato que se necesita, ¿sí? Los sustratos terciarios son los que más fácil eliminan por E2, luego los secundarios, y ellos mucho más que los primarios. No voy a incluir a los de metilo acá porque yo necesito que al lado de carbono haya mínimo un carbono, así que va a ser terciario, secundario y primario. Entonces, este es el orden de reactividad. Los terciarios son los más reactivos. ¿Por qué? Porque a medida que yo hago un sustrato más sustituido, el alqueno que se forma queda más sustituido, ¿sí? Y saben, o lo han visto en la teoría, que cuanto más sustituido con grupos R está un alqueno, más estable es, ¿sí? Con lo cual esa es un poco la razón. ¿Qué pasa con la E1? La E1, en principio, ¿sí? Empieza igual que una SN1. O sea, la primera etapa de la E1 es la pérdida de X, ¿sí? Y formar un carbocatión, ¿sí? En la segunda etapa va a venir la base, que ahora sí es muy común que las bases acá sean negativas, pero lo más común es que sean neutras. Se une al hidrógeno, el hidrógeno deja su electrón y entonces se forma el alqueno, ¿sí? Y BH positivo o BH según la carga que tenga la base esta que viene, ¿sí? Fíjense que los productos, bueno, lo mismo pasa en SN1 y SN2, ¿no? Los productos son los mismos, pero acá tenemos una primera etapa lenta y una segunda etapa rápida. ¿Cómo es la reactividad de los sustratos en la E1? También es el terciario más que secundario, mucho más que primario, ¿sí? ¿Por qué? Porque por otra razón distinta. Acá más que nada porque la etapa lenta, que es la formación del carbocatión, se ve favorecida cuando el carbocatión tiene muchos sustituyentes, o sea, cuando es terciario. Entonces, una primera cuestión, los sustratos tienden a eliminar cuando son terciarios más que secundarios más que primarios. No es como en la SN1 y la SN2 que van al contrario, sino que van igual. Los terciarios son los que más tienden a eliminar por cualquier tipo de mecanismo. Segundo, y esto es importante, la E2 requiere una base fuerte. Y esta va a ser la diferencia. La E2 requiere que la base B sea una base fuerte, ¿sí? ¿Quiénes son bases fuertes? Hidróxido, metóxido, amiduro, bases negativas y bien potentes, ¿sí? No, por ejemplo las bases débiles, ya las bases débiles como cianuro, como acetato, ya a pesar de ser aniones son poco básicos y ni hablar de agua o alcoholes neutros no son de los mejores para nada para la E2. ¿Sí? La E2 requiere bases de tipo fuerte. En cambio,
La E1, como la base ingresa una vez formado el carbocatión y esta es la etapa rápida, no requiere una base fuerte. Y por eso la E1 va a ocurrir cuando las bases sean débiles. No porque necesite bases débiles, sino porque cuando hay bases fuertes ocurre la E2. ¿Sí? Entonces van a ver que digamos, va más que nada por el tipo de base. Y eso es lo que define el mecanismo entre eliminaciones. El tipo de base. Base fuerte, base débil. En sustitución en SN1, SN2 lo que define es el sustrato. Sustrato primario, sustrato terciario. Acá es el tipo de base. Bien. Ambas están favorecidas por un aumento de temperatura. Cuando yo aumento la temperatura, ambas reacciones se aceleran por sobre las sustituciones. ¿Sí? Bien. Y una cosita más, y esto sí es importante, la E2 tiene un requerimiento geométrico. Vieron que yo acá escribí que esto sale para allá y el hidrógeno sale para acá. O sea, el hidrógeno, el carbono y el halógeno están los cuatro en el mismo plano. Es en el mismo plano que están, ¿no? Bueno. Y está como alternado. O sea, este mira para abajo, este mira para arriba, como si fuera anti. Uno diría anti. Bueno, esa conformación es necesaria en la E2. La E2 requiere esta conformación antiperiplanar. ¿Sí? Esto no existe en la E1. En la E1 sale el grupo saliente en un momento y el hidrógeno en otro momento. O sea, lo que tiene que ser antiperiplanar es el sistema halógeno o lo que fuere que salga, carbono, carbono, hidrógeno. ¿Sí? Eso tiene que ser todo en el mismo plano, o sea, tiene que estar como alternado y ahora vamos a ver algún ejemplo particular. ¿Sí? Bien, eso no existe en la E1. ¿Sí? Pero en la E1 lo que pueden haber son reordenamientos de carbocatión. Porque al haber carbocatión puede haber reordenamientos. ¿Sí? Bien, creo que más o menos no me olvidé de nada. Hay una cosa más, pero que es para ambas, que es que cuando se forman los alquenos que se forman los alquenos más sustituidos, o sea, con mayor cantidad de radicales carbono unidos al sistema del doble enlace. ¿Por qué? Porque eso hace que el alqueno sea más estable y eso lo vieron en teoría. Tiene que ver con llenar un orbital antienlazante pi y toda esa bola. Yo voy a ir acá resolviendo más que nada algunos ejercicios y quiero dejar estas cositas en claro como para que la explicación de ahora tenga algún sentido. Bueno, vamos a ver el ejercicio, ya les digo, este es el 15, creo que viene el 16. Sí. Voy a hacer algunos. El 16 lo que dice es dar los productos de eliminación de las siguientes reacciones E2 y en cada caso, en caso de que haya varios, indicar cuál será mayoritario. Entonces yo voy a hacer el B, que es 1-bromo, 1-metilciclohexano. O sea, es un ciclohexano, 1-bromo, 1-metil. Bárbaro. Con metóxido de sodio. ¿Sí? Fíjense que el metóxido de sodio es una base fuerte muy usada para la eliminación E2. Que al contrario del metanol, el metanol es neutro. Es la misma en la relación entre el metóxido. Digo esto porque a los chicos a veces medio que no caen en la relación que hay entre un alcohol y su alcóxido. Es la misma relación que hay entre el agua y el hidróxido de sodio. El agua es agua neutra y el hidróxido de sodio es bien básico. Bueno, el metanol es neutro y el metóxido de sodio es bien básico. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los posibles productos? Bueno, en principio, yo sé que si yo voy a sacar a este bromo, yo puedo sacar cualquier hidrógeno que esté en cualquier carbono al lado. O sea, yo tengo el carbono donde está unido el bromo, bueno, en el carbono de al lado hay hidrógenos. Yo los voy a marcar todos. Bien. Todos estos. Entonces yo, eliminando cualquiera de esos hidrógenos junto con el halógeno, formo un alqueno. ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, en principio, imagínense que saco un hidrógeno de acá arriba. Se genera esto, ¿sí? Si saco cualquiera de estos de acá, también se genera lo mismo, porque se genera, y lo voy a escribir una sola vez, y lo voy a borrar, se generaría este, pero que este es igual que este, ¿no? Entonces no es un producto más.
Esta es una de las cuestiones que tienen que practicar en este ejercicio, ver cuántos productos posibles hay. Pero hay otro producto posible, que es que salga un hidrógeno del metilo. ¿No? Así. Bueno, de estos dos se forman ambos. ¿Cuál es el mayoritario? El que más sustituyentes al kilo tenga al doble enlace. Entonces yo lo que tengo que agarrar es tomar los dos carbonos del doble enlace y ver a su alrededor, hay 4 grupos. ¿Cuántos son carbonos? Yo tengo 1 acá, 2 carbonos, 3 carbonos. O sea, esto es un alqueno trisustituido. El cuarto es un hidrógeno. Este alqueno, a ver si me alcanza el pizarrón, tengo el carbono acá del doble enlace, está sustituido por un carbono y otro carbono, y acá son 2 hidrógenos. Este tiene 2 sustituyentes y este 3. Este está más sustituido, por ende es el producto mayoritario. A tener en cuenta. Bueno, el A, el B y el C son muy similares. Les comento el D, porque siempre trae algún problema. Dice, yo tengo 2,3-diclorohexano. ¿Sí? Esperen que le pongo todos los hidrógenos que falten. Y lo trato con hidróxido de potasio, seguramente caliente. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que sucede acá? En principio, se los comento porque, digamos, uno puede en principio empezar a, por ejemplo, este cloro, ¿con qué hidrógeno se eliminaría? O con este o con este. Y este cloro o con este hidrógeno o con este hidrógeno del lado. Entonces aparecen como opciones, pero les comento que cuando uno tiene un halogenuro vecinal, como este, o sea, vecinal significa un cloro al lado del otro, y uno hace una eliminación, este cloro se va a ir con este hidrógeno, y este cloro se va a eliminar con este hidrógeno y van a darse 2 eliminaciones sucesivas cuyo producto final va a ser un alquino. ¿Sí? Es decir, nosotros vemos muchas eliminaciones que dan como productos alquenos, pero si uno tiene 2 halógenos para sacar, salen en 2 pasos. El primero da un halogenuro, un doble enlace, pero luego viene una segunda etapa en la cual se elimina nuevamente y el producto final es un alquino. ¿Sí? Bien. Problema 18. Antes de hacer el problema 18, perdón, vamos a hacer el problema 24. El problema 24 dice, indicar el producto de eliminación E2 que se van a dar en los siguientes casos. Y me da unas moléculas en proyección de Newman. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me da una molécula de este tipo. ¿Sí? No, voy a hacer el B, perdón. Metilo, pH es fenilo, es para no dibujar el anillo aromático. Hidrógeno, hidrógeno, metilo y bromo. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que ver es cuál es el tipo de producto que me va a dar esto por eliminación E2. Bien. ¿Qué pasa? Yo para eliminar por E2, dijimos, vamos a profundizar un poquito en este punto, yo necesito que el hidrógeno esté antiperiplanar al bromo. ¿Sí? O sea, yo necesito que si acá hay un bromo, ¿sí? ¿Está bien? Este es el bromo. El bromo acá está unido, si uno lo mira, al carbono de atrás de la Newman, ¿no? Bueno, mira el carbono que está atrás. ¿Quiénes están unidos al carbono de adelante? El hidrógeno, el fenilo y el metilo. ¿Sí? ¿Quién es el que va a salir cuando esto elimine? El hidrógeno. O sea, la eliminación va a ser sacar el bromo de un carbono y sacar el hidrógeno del carbono de al lado. Pero así como está esto, si uno lo mira, ¿qué está en anti al bromo? El metilo. Entonces esto, así como está, no puede eliminar. Tiene que empezar a girar la molécula hasta conformarse, ¿sí? De la manera, yo voy a hacer así, hasta conformarse de una manera alternada en la cual el bromo quede en contra, ¿sí? Del metilo, del hidrógeno, perdón, que está en el otro carbono. Entonces yo lo primero que hago es esto, ¿no? Yo voy a dejar al de atrás igual y voy a girar hasta que el hidrógeno quede arriba, o sea, lo voy a girar hasta ahí al hidrógeno, ¿sí? ¿Qué pasa con el metilo? El metilo gira y queda acá, y el fenilo gira y queda acá.
En esta conformación ahora la molécula sí puede eliminar. ¿Qué va a pasar cuando elimine por E2? Voy a poner acá E2. Este bromo se va a ir y este hidrógeno se va a ir. Entonces estos dos carbonos yo ahora lo voy a dibujar así. ¿Está bien? Este es el carbono de adelante, el que está más cerca nuestro, ¿sí? ¿Qué tiene de este lado? Un fenilo. ¿Y qué tiene de este lado? Un metilo. ¿Sí? El de atrás, que son el hidrógeno y el metilo, que tiene de este lado un hidrógeno y de este lado un metilo. ¿Sí? Entonces, este alqueno es el único alqueno que se forma. ¿Por qué el único? Pues yo en realidad tendría que ver acá, ¿qué pasa? Yo si sigo girando, ¿hay otra conformación en la cual me deje otro hidrógeno? Bueno, acá no. Pero ¿qué pasaría? Y yo les dejo la inquietud, porque uno de los problemas es así, si yo acá tuviese otro hidrógeno. Entonces tendría dos conformaciones, o que este hidrógeno quede arriba o que este quede arriba, y da dos productos diferentes que van a, digamos, diferir solamente si son cis o trans. Está bien, esto para tener en claro. Entonces, cuando yo tengo un sistema de tipo alifático como este, yo lo que tengo que hacer es mirar hasta conformarlo de manera, ¿sí?, que se pueda eliminar por E2. Si fuera por E1 no habría problema. Ahora vamos a ver el problema número 18. ¿Sí? El problema 18 pregunta: ¿cuál reacciona más rápido por E2? ¿El cis 1-bromo 2-metilciclohexano o el trans 1-bromo 2-metilciclohexano? Entonces me pregunta, yo tengo dos ciclohexanos, ¿sí?, que tienen bromo y metilo, ¿sí? A ver, por ejemplo, esto es, vamos a dibujarlo igual. Metilo, mirando para el mismo lado que el hidrógeno, que el bromo, este es el cis. Tenemos el trans, que tiene el metilo mirando para un lado y el bromo mirando para otro, ¿sí? Entonces lo que me preguntan a mí es, me dicen, sugerencia, escribir primero la conformación de silla más estable. Y ustedes en la teoría vieron por qué la conformación de silla. Porque cuando los ciclohexanos se conforman en silla, ¿sí?, si uno quiere una E2, la única manera que hay de que se conformen un ciclohexano para que se pueda dar una E2 es que el halógeno mire así y el hidrógeno mire así. O sea, que ambos estén en axial. Ambos tienen que estar en axial. Vayan sino a la teoría y fíjense, si uno los pone en ecuatorial, nunca se da el sistema como para que tengan el anticoplanar, digamos. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer sencillamente es dibujar las sillas que corresponden. Por ejemplo, vamos a hacer así. ¿Sí? Yo tengo una silla acá. El metilo mira para arriba y el hidrógeno para abajo. Y yo voy a tomar esta conformación porque acá el grupo más voluminoso es el metilo. Y al ser el grupo más voluminoso, es él el que tiene que ir a ecuatorial para minimizar las tensiones del sistema. ¿Sí? Recordamos de isomería, de la primera parte de isomería, los grupos voluminosos tienen que ir a posición ecuatorial. Allí es donde hacen que la conformación sea más estable. Entonces yo acá, ahora tengo, mirando para arriba y para abajo, bueno, hidrógeno y bromo. ¿Quién mira para arriba? Bromo. Y acá hidrógeno, ¿sí? Esta es la conformación más estable de esta molécula, del cis. Esta de acá, metilo mirando para arriba, hidrógeno para abajo, y acá mirando hidrógeno para arriba, bromo para abajo, es la más estable del trans. De hecho es estabilísima porque todos los dos son ecuatoriales. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esta de acá, esta molécula, ¿puede eliminar? Sí, puede eliminar por E2. Cuando elimine, si ustedes se fijan, este bromo, ¿no?, está antiperiplanar a este hidrógeno. Entonces divino me queda. Me queda una cosa que yo voy a escribirla así. No es del todo preciso esto, pero porque ya esto es un ciclohexeno, no es un ciclohexano, pero no importa. Lo voy a dibujar así como si fuera una silla, porque queda lo que se llama una pseudosilla, ¿sí? Y se da la E2 buenísimo. En cambio acá, ¿qué pasa? Yo acá no puedo tener E2. Así como está no puedo, porque este bromo, ¿a quién tiene antiperiplanar? Si yo sigo, acá tiene un carbono y acá tiene un carbono. Tiene dos carbonos, no puede
eliminar, ¿sí? Bien, una aclaración. Acá arriba también se podría haber eliminado el hidrógeno del carbono de allá. Lo que pasa es que daría otro alqueno con menos sustituyentes y sería menos estable. Pero esto, ¿sí? Nosotros sabemos que si bien esta es la conformación preferida, una de cada tantas moléculas se invierte, ¿no? Y cuando se invierte deja al metilo, lo voy a exagerar, en axial y al hidrógeno en ecuatorial, y acá el bromo queda mirando para abajo y el hidrógeno así, ¿sí? Y esta molécula sí puede eliminar porque en el otro carbono, en el de atrás, hay un hidrógeno. Quedó feo esto, che, a ver. Perdón, acá está. Lo voy a dibujar acá que quede más apretadito, ¿sí? Este es el metilo. En el otro carbono hay un hidrógeno, ¿sí? Que es transdiaxial con este bromo, y entonces se puede generar un alqueno, pero que de hecho no es el mismo. Si ustedes lo miran, el doble enlace está en otro lado. El doble enlace está allá, en otro grupo. En el libro WADE, ¿sí? En el WADE, en la parte de eliminación, hay un ejemplo, muy lindo que habla sobre diferentes tipos de eliminaciones y cómo dar un alqueno o da otro. Pero en cualquier caso, este puede eliminar, pero ¿cómo elimina? Transformándose en un conformero súper poco estable y a partir de ahí eliminar. Entonces, ¿qué pasa? A efectos prácticos, experimentales, esta molécula es mucho menos reactiva que la de arriba. La de arriba ya está conformada, regalada para eliminar. En cambio, esta tiene que cambiarse de forma y recién ahí eliminar. Bien. Perfecto. Todo esto tenía que ver con conformaciones que se necesitan para la E2. Bien. No sé si se dan cuenta, pero estamos viendo como detalles de las eliminaciones, ¿sí? Bien. Ejercicio 19. El ejercicio 19 tiene que ver con... Habla de sintetizar los siguientes alquenos a partir de alcoholes adecuados con metanol acuoso a ebullición y ácido sulfúrico. En caso de que haya varios sustratos de partida posibles, analizar si hay alguno mejor que otro para llevar a cabo la reacción. ¿Por qué es necesario el agregado de ácido y cuál es el mecanismo que opera? Bien, yo voy a hacer el B, que me dice que yo con metanol acuoso a ebullición, ¿sí? Y ácido sulfúrico, yo quiero obtener 2-metil 2-buteno. A ver. 2... Esto sería 2-buteno, 2-metil, 2-buteno. ¿Sí? Bien. Esto forma parte de algo que es, digamos, obtener alquenos a partir de alcoholes. ¿Sí? O sea, esto viene de un alcohol. Y acá la cosa, si uno quiere plantear los sustratos de partida posible, es muy fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil. Porque ¿dónde estaba el OH? O estaba acá o estaba acá. O sea, o es este alcohol o es este alcohol. Es uno de los dos. ¿Sí? O sea, es o eliminar este hidrógeno con este OH o eliminar el hidrógeno con el OH. Al derecho o al revés. ¿Sí? Bien. Hay dos sustratos de partida posibles. ¿Hay alguno mejor que otro? Lo interesante acá es que ambos nos van a dar este alqueno, ¿sí? Si yo pongo este, me va a dar este alqueno porque es el alqueno más sustituido que se puede dar. Fíjense que es un alqueno que tiene 3 sustituyentes carbono, con lo cual va a ser el producto mayoritario. Y acá también va a ser el producto mayoritario. No es que puede dar otros alquenos. Bien, entonces primera cuestión, los dos son reactivos posibles. ¿Hay alguno mejor que otro? Y el de arriba es terciario y el de abajo es secundario. Y los terciarios reaccionan más rápido que los secundarios. Así que si yo tengo la posibilidad, este es el mejor, ¿sí? Bien. Primera cuestión. ¿Qué mecanismo opera? ¿Hay alguna base fuerte acá dando vuelta? O sea, es una eliminación. Puede ser E1 o E2. Lo que miro es, ¿hay alguna base fuerte? Y no. Hay metanol que es neutro, agua que es neutra. O sea, son bases poco débiles. Y
ácido sulfúrico, que es un ácido, o sea, de hecho estoy en medio ácido, no voy a andar teniendo bases fuertes, ¿sí, chicos? Así que el mecanismo es E1, con formación de carbocatión, ¿sí? ¿Por qué se necesita el ácido? Porque el ácido, igual que pasó en la SN1, el ácido protona al OH, lo protona y lo transforma en buen grupo saliente, porque el OH como grupo saliente no es bueno, es una base muy fuerte, como es una base muy fuerte, el oxidrilo es malísimo como grupo saliente. En cambio, yo lo protono y lo transformo en OH2 y ahora el grupo saliente es agua, que es neutra, muy buen grupo saliente, ¿sí? Por eso se necesita el ácido. Bien. Entonces el 20 también. Y a ver, ¿qué pasa en el 20? El 20 es una reacción de eliminación, ¿sí? Dice, cuando se hace reaccionar 2-bromo, 2,3-dimetilbutano en etanol acuoso a 78 grados, se obtiene como producto 2,3-dimetil-2-buteno, explicar el por medio del mecanismo de reacción. O sea, yo tengo esto, ¿sí? Y me dice que si yo lo hago con etanol y agua a ebullición, porque es a 78 grados seguramente, se produce este alqueno. Bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Miremos atentamente. Si ustedes se fijan, el esqueleto de carbono no es el mismo. De hecho, hay un metilo que se cambió de lugar acá. ¿Sí? Este metilo, o uno de los 3 metilos, se tiene que haber cambiado el carbono de al lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Hubo transposición. Y si hubo transposición, hubo carbocatión. Y si hubo carbocatión, la reacción fue E1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo no lo voy a hacer y se los voy a dejar. Se pierde el bromo, se forma un carbocatión acá. El carbocatión ese va a ser secundario. Este metilo se corre del lugar y se transforma lo va a transformar en un carbocatión de tipo terciario. En la última parte se elimina un protón y da esto. ¿Sí? Plantéenlo ustedes y tengan en cuenta que, digamos, puede pasar eso. Bien, el ejercicio 21 les sugiero nomás. En el ejercicio 21 habla de que se quiere generar un alqueno a partir de un halogenuro. ¿Sí? Bien. Y hay 2 formas de hacerlo, metóxido de sodio en metanol a ebullición o metanol acuoso a ebullición. Bueno, les doy una pista. Si ustedes hacen esta reacción y dejan que se forme un carbocatión, el carbocatión sufre transposición y me da otro alqueno y no el que quiero. ¿Sí? Entonces hay que pensar en cuáles son las condiciones experimentales, metóxido o metanol, la mejor para que no haya carbocatión. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer el ejercicio número 22, ¿sí? Pero antes de hacer el ejercicio 22, lo que nos da son reacciones de diferente tipo y nosotros tenemos que decir o decidir qué tipo de mecanismo es preferencial. Y acá hay un montón de formas de recordar esto, ¿sí? Lo interesante en este caso de la SN1, la SN2, la E1 y la E2 es tener una serie de criterios generales, ¿sí? Hay una tabla al final de la teoría, en la última filmina de la teoría de Patricia, que les da todas las posibilidades. ¿Qué pasa si yo tengo nucleófilo débil, nucleófilo fuerte, base débil, fase fuerte, primario, de metilo, secundario, ¿sí? De todo hay. Lo interesante es tener algunas cuestiones básicas, ¿sí? O sea, y de tener alguna cuestión básica. Pero si les llega a entrar la duda, van y miran la tabla. Si no, yo ahora les comento otra forma que encontré por ahí y que me gustó, ¿sí? También. Es, por ejemplo, ustedes tienen una reacción Rx con un I, ¿no? Que puede ser o una eliminación o una sustitución nucleofílica. Y puede ser E1, E2, SN1, SN2. Entonces, por ejemplo, una forma. Primero miro la basicidad de I, ¿sí? Si I es una base fuerte, ¿sí? Me voy a preguntar si es voluminosa. Si es voluminosa, ¿sí? El mecanismo no importa el sustrato que yo ponga,
va a ser E2, eliminación E2. Y acá les hago una aclaración. ¿Qué sería una base voluminosa? Por ejemplo, este anión, ¿sí?, se llama terbutóxido. Les voy a poner un ejemplo de cada uno o dos, ¿sí? Terbutóxido, que se usa como sal, terbutóxido usualmente es de potasio o de sodio, ¿sí?, es una base voluminosa o impedida, que es lo mismo, ¿sí? Y si ustedes se fijan en el cuadro que les da Patricia, cuando uno tiene una base impedida, salvo en los sustratos de metilo que no pueden eliminar, en el resto de los sustratos causa eliminación, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando la base no es voluminosa? O sea, es una base fuerte, pero no voluminosa. ¿Qué sería una base fuerte no voluminosa? Hidróxido, metóxido, por ejemplo, ¿sí? Yo les pongo los ejemplos más usuales. Ahí entonces hay que mirar si la base es una base fuerte, pero no una base fuerte voluminosa, hay que mirar el tipo de sustrato. ¿Por qué? Porque si el sustrato es de tipo primario, por más que yo la ponga una base fuerte, los sustratos primarios dan SN2, porque son poco tendientes a la eliminación, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con cuestiones generales que vimos. Los sustratos primarios son poco tendientes a eliminar, con lo cual, por más que yo le ponga una base fuerte, ¿sí?, estas bases fuertes, además de ser bases fuertes, son nucleófilos fuertes, ¿sí? Todas las bases fuertes, prácticamente todas las bases fuertes, son nucleófilos fuertes. Por lo menos estos ejemplos que les pongo acá lo son, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa si el sustrato es secundario o terciario? Dan eliminación, o sea, los sustratos secundarios y terciarios frente a una base fuerte dan eliminación E2. Hay un caso más que es el que está en la teoría, que es si es un primario ramificado. Si es un primario con ramificaciones, eso lo retarda hacia la SN2 y hace que la E2 sea su reacción favorita, vamos a decir así, ¿sí? Bien, bárbaro. ¿Qué pasa si tengo una base débil? Bueno, acá se abren dos cosas, dos ramas. ¿Qué pasa si el nucleófilo es fuerte? Ahora no estoy mirando ahí como base, lo estoy mirando como nucleófilo. Puede ser nucleófilo fuerte o nucleófilo débil. Entonces yo tengo dos tipos de bases débiles, las que son fuertes nucleófilos y las que no son fuertes nucleófilos. Vamos a poner uno o dos ejemplos. ¿Quién es nucleófilo fuerte pero base débil? Bueno, por ejemplo, ioduro, cianuro, ¿sí?, son fuertes nucleófilos pero bases bastante pobres. ¿Quiénes son base débil y nucleófilo débil? El agua, los alcoholes, todo, metanol, etanol, ¿sí? Y entonces acá justamente es donde van a aparecer otros mecanismos. Si yo pongo una base débil, pero que es nucleófilo fuerte, va a tender a sustituir más que a eliminar. Entonces, y acá se abre, dependiendo del Rx, va a depender si da SN1 o SN2. Si el sustrato es primario o secundario, la reacción va a ser SN2. Pero si el sustrato es terciario, va a dar SN1, como siempre, y lo voy a poner acá, acompañada de E1. ¿Sí? Bien. Ahora, imaginemos que le pusimos una base débil que además es nucleófilo débil. Bueno, ahora, si Rx es secundario o terciario, va a dar SN1 y E1, pero si es primario, no va a dar reacción. ¿Sí? Así que bueno, tenemos un poco esto también como para ubicarnos y qué sé yo, o sea, traten de recordarlo por donde les salga. Una cuestión importante, acá no apareció el solvente, ¿eh? El solvente puede ayudar o retardar un mecanismo, pero salvo casos contados con los dedos de las manos, que puede ser cuando hay un secundario con un nucleófilo más o menos, un solvente, por más que sea prótico o aprótico, ayuda o retarda un mecanismo, pero no lo define. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces algunas y definimos cuáles son los mecanismos particulares que se van a dar. Bueno, hacemos dos o tres para ilustrar, ¿sí? A ver, por ejemplo, yo acá tengo
fíjense que primero me voy a enfocar, o sea, voy a ir un poco como fui en el cuadro, ¿sí? Fíjense que yo tengo el terbutóxido de potasio, es una base fuerte, ¿no? Y voluminosa o impedida, que es lo mismo, ¿sí? ¿Qué hace eso? Que su gran producto sea la eliminación, ¿sí? Si vamos en el cuadro era base fuerte, voluminosa, sí, produce E2, el mecanismo va a ser E2. ¿Y qué va a producir? Va a producir que el bromo salga. Puede salir un hidrógeno de acá de la punta o del medio, pero los hidrógenos de las puntas no suelen salir porque dan alquenos poco sustituidos, más que nada los del medio, así que va a dar este alqueno, ¿sí? E y Z, ambos, y más del E que del Z, ¿sí? O sea, más del trans que del cis. Por una cuestión de conformación del reactivo va a dar más del trans que del cis. ¿Está bien? Bien. Acá. Acetato, ¿sí? Y ácido acético, pero acetato es mucho mejor nucleófilo y base que ácido acético, así que le voy a dar bolilla a él, ¿sí? Acetato es una base débil, ¿sí? Y como nucleófilo no es buena. Y yo tengo un sustrato de tipo secundario, entonces estoy más del otro lado del cuadro, ¿no? Base débil, nucleófilo débil, con lo cual va a dar más que nada una mezcla de SN1 y E1. O sea, el producto de E1 es el alqueno, ¿no? E y Z. Y el producto de sustitución es este, en el cual se sustituye el acetato, ¿sí? Y la proporción de E1 a SN1 depende fundamentalmente de la temperatura. Temperaturas bajas, o en general, bueno, en general la SN1 es la que gana, vamos a decir así, entre la E1 y la SN1, salvo que uno fuerce con una temperatura muy alta, pero al estar a 20 grados en ácido acético no es una temperatura alta, así que el gran producto mayoritario va a ser este, en el cual se sustituye un bromo por un acetato, ¿sí? Cloruro de terbutilo con yoduro de sodio en DMF, ¿sí? Bien, gran problema de los chicos, miran la DMF, dicen solvente polar aprótico y se empiezan a hacer un enrosque con la SN2, que no puede darse porque el halogenuro es terciario, ¿sí? Bien, pero siguiendo un poco el cuadro tenemos yoduro, y yoduro es mala base, pero buen nucleófilo, ¿sí? Ahora, como es buen nucleófilo va a dar sustitución, pero el sustrato es terciario. Entonces, ¿cuál es la sustitución que puede dar SN1, ¿sí? Esta es una de las cosas que puede dar, ¿sí? Y este va a ser el gran producto. El producto de E1 acá va a estar bastante disminuido, ¿sí? Que sería este el producto de E1, el alqueno, y les comento por qué. Porque yoduro, yo acá lo voy a poner esto entre muchos paréntesis porque en realidad el gran producto mayoritario acá forzosamente es el de SN1. ¿Por qué? Porque yoduro es buen nucleófilo, muy buen nucleófilo, y como base es patético. ¿Por qué? Porque viene del ácido iodídrico, que es el ácido de los más fuertes que hay, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la E1 y la SN1? ¿Por qué compiten? Porque lo primero que se forma es el carbocatión acá. Se forma el carbocatión, sale el cloruro y se forma el carbocatión. Ahora, para dar el producto de SN1 el yoduro tiene que entrar. Para dar el producto de E1 el yoduro tiene que sacar un protón. Pero ¿qué es lo que él hace mejor? Meterse, porque es un buen nucleófilo y es mala base. Entonces el gran producto acá va a ser el producto de sustitución SN1 sin lugar a dudas, ¿sí? Bueno, el resto de los puntos de este punto 22 son de este tipo, ¿sí? Bien, les comento en realidad el 23, ¿sí? Y ustedes después lo harán. El punto 23 dice: se quiere sintetizar terbutil metil éter, o sea, es un éter que tiene un metilo y un terbutilo, ¿sí? Bien, usando como reactivos de partida cloruro de terbutilo y metóxido de sodio. Cloruro de terbutilo y metóxido de sodio, ¿sí? Bien. Pero en lugar de este producto se obtiene otra sustancia. Indicar cómo se obtiene y modificar la síntesis para que dé el producto deseado, ¿sí?
Bien, la persona que quiso hacer esto realmente no sabía mucho de química orgánica, no tenía mucha idea porque en realidad el producto no es este. Y les explico por qué. Yo tengo un halogenuro terciario, ¿no? Con una base fuerte. Porque el hidróxido, el metóxido, perdón, es base fuerte. ¿Qué hacen los halogenuros terciarios con base fuerte? Eliminan, no sustituyen. ¿Sí? Entonces se da un producto de eliminación, plantéenlo y díganme cuál es. Bueno, pero ¿cómo hago entonces para generar esto? ¿Que no puedo? Sí, se puede. ¿Qué hay que hacer? Hay que partir de que el cloro no esté unido al terbutilo, sino al metilo, y que el oxígeno no esté unido al metilo, sino al terbutilo. Den vuelta los radicales y explíquenme por qué la otra reacción sí da esto sin ningún problema. ¿Sí? Bien, chicos y chicas, a practicar, a hacer esto. Esta unidad es bastante larga y es, digamos, de las unidades que suele costar, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomiendo es, hagan los seminarios, miren las teorías y lean los libros. ¿Dónde encuentran esto? En los libros los encuentran en los capítulos de halogenuros de alquilo, ¿sí? Porque son reacciones de halogenuros de alquilo. Lo encuentran en los capítulos de reacciones de alcoholes, porque los alcoholes eliminan, dan reacciones de eliminación, y los encuentran en los capítulos de alquenos, porque también son un método de síntesis de alquenos, ¿sí? Así que bueno, a estudiar y a seguir remando en esta pandemia, que esperemos que termine pronto. Nos vemos.